Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 12. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Con la bendición, Dios los bendiga, comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Y tenemos que empezar nuestro análisis lamentando profundamente la circunstancia por la que atraviesan los venezolanos en algunas imágenes que solamente veíamos de los cubanos. Es el caso de los balseros. Las informaciones que en América se producían de balseros eran los cubanos que querían lograr pisar tierra de libertad y lo más próximo que tienen de Cuba es Estados Unidos. Y en ese trayecto, pues muchos cubanos han muerto cuando salen de la isla, cuando salen de la cárcel de Cuba, que es la cárcel de los Castro, tratando de lograr la libertad en tierras americanas. Esas informaciones que nosotros leíamos, veíamos, escuchábamos de Cuba, son lamentablemente las informaciones que ahora empezamos a escuchar de venezolanos. Balseros venezolanos, unos que son rescatados en alta mar, rumbo a Aruba, Curazao o Bonaire, y en otros casos, como el que tenemos que lamentar, mueren tratando de lograr tierras de libertad en otras latitudes, porque Venezuela dejó de serla. Venezuela dejó de ser la tierra de la libertad para pasar a ser la tierra de la esclavitud comunista. Y cuando estoy indicando, señalando esto, quiero entonces también pedir que los tengamos en oración desde la circunstancia tan humilde a donde nos corresponde orar para que encuentren la luz en el camino de elevación en la conciencia crística de Dios. Ahora bien, pero en Venezuela se vienen sucediendo episodios que al gobierno deberían preocuparle y que el gobierno cree que puede controlar, y es la protesta por hambre. Esa protesta por hambre va a ir llevando poco a poco al venezolano desesperado en acciones que nunca antes ha pensado que puede hacer y que van a terminar haciendo si la crisis de hambre se sigue profundizando. Es así como se están dando cuenta de informaciones de personas que están haciendo asaltos en fincas para descuartizar vacas, etcétera. Igual sucede con los camiones, las gandolas en el tránsito de unas ciudades a otras, a donde por cierto los tachirenses estamos en la peor parte, porque nosotros estamos en el extremo occidente del país, somos el último estado a donde van a llegar las cosas. De tal manera que lo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo va a ser muy duro. No tengo la menor duda de que así como se están proliferando las protestas en la carretera, las acciones de protesta también se van a ir sintiendo en razón al descontento que va aumentando en la población del país. Bueno, pero el diálogo también empezó. Empezó el diálogo ayer y continúa hoy. He dicho, he reiterado que el diálogo no soluciona la crisis. Y es exactamente así. El diálogo no soluciona la crisis. ¿Por qué no soluciona la crisis? Porque la crisis de Venezuela es la crisis que impone el comunismo para llevarnos a la pobreza y sobre él imponernos, implantarnos los esquemas de racionamiento. Ahora bien, empieza ayer el diálogo, asisten los cancilleres, existe un documento que se está presentando,
Los cancilleres que acompañan el diálogo están proponiendo la integración de un Consejo Nacional Electoral equilibrado. Vale decir que sean 2 rectores principales propuestos por el oficialismo y 2 por la oposición y 1 de común acuerdo. Esto se conoce de forma extraoficial. Pero también quiero decir lo siguiente, esta propuesta de los cancilleres es exactamente una de las propuestas que llevaba la Mesa de la Unidad Democrática de un Consejo Nacional Electoral equilibrado. Ya no como se corresponde con la exigencia de la Constitución bolivariana, sino uno equilibrado. Cada quien pone 2 y 1 entre las 2 partes. Bueno, en principio uno tiene que decir que ese es el mismo esquema del reparto. Vale decir, seguimos sin cumplir lo que está establecido en la Constitución desde el punto de vista de la imparcialidad que deben tener y la idoneidad moral que deben tener esos representantes. Por otro lado, tenemos nosotros que los participantes por parte de la oposición son los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Vale decir, es el G4 los que están participando. El G4. Tiene por demás unas exigencias que lleva la oposición. La oposición insiste en el reconocimiento de los partidos políticos AD, Primero Justicia y Voluntad Popular. Aquí me detengo un momento porque lo dije ayer. Luis Florido exigió que para sentarse había que reconocerlos y resulta que se sentaron y no los han reconocido aún y por eso es que entonces ahora la primera exigencia es que los reconozcan. Esto quiere decir que no vayan al proceso de validación que ayer también el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Constituyente dijeron que tienen que validarse para finales de este mes de enero. Entonces, estos están diciendo que en la mesa de diálogo que ellos deben ser reconocidos como partidos y no deben ir entonces a ese proceso de validación. Están promoviendo además que se establezca el respeto a la Asamblea Nacional. Aquí me vuelvo a detener. Una cosa es el respeto a la Asamblea Nacional y otra cosa es que recupere las 2/3 partes con los diputados de Amazonas que el Tribunal Supremo de Justicia, de forma ilegal e inconstitucional, en acuerdo con la oposición en las negociaciones de hace 2 años, quedaron cesantes. Por eso es que esos diputados renunciaron. Se acordó hacer unas elecciones que todavía no se han hecho. Y es por eso que yo digo a veces que no se puede empezar diálogos como si no se hubieran hecho otros anteriores. Entonces, cuando se habla del reconocimiento de la Asamblea Nacional, la oposición pierde lo que fue un elemento de negociación antes, que fue el reconocimiento de los diputados de Amazonas, para con esos diputados tener las 2/3 partes en la Asamblea Nacional. Sustituyen ese planteamiento por el del reconocimiento de la Asamblea Nacional. Vaya usted a saber en qué términos puede ser interpretado eso. La otra solicitud que lleva la oposición es la apertura del canal humanitario para el suministro de alimentos y medicinas. Aquí tengo que detenerme también para indicar que los expertos están señalando que nosotros en Venezuela estamos en lo que se denomina una emergencia humanitaria que no se resuelve con el canal humanitario, que es una situación puntual, de ayuda puntual. El tema del canal humanitario es esta ayuda puntual y la emergencia humanitaria es de un flujo de alimentos y medicinas de forma tal que las personas puedan recuperar de forma permanente, derivado de el suministro de alimentos y medicinas de forma permanente, puedan recuperar los estándares de déficit alimenticio que hoy por hoy tiene toda la población del país y del cual no nos escapamos ninguno. Entonces el tema del canal humanitario es un tema de verdad que no tiene nada que ver con la crisis y nada de lo que estamos leyendo que lleva la oposición tiene que ver con la crisis. La otra propuesta que lleva la oposición es la eliminación de las inhabilitaciones políticas a los líderes de la oposición y la última, la liberación de todos los presos políticos. En esta propuesta que lleva el G4, usted no encuentra ninguna propuesta que tenga que ver con la crisis
económica y social que tiene la nación. Por eso es que insisto, aquí no se resuelve la crisis. Y no se resuelve la crisis porque eso no está en la agenda del diálogo. Ahora nos vamos para el otro lado. El gobierno espera que la oposición reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una de las exigencias que lleva el gobierno, que la MUD, ¿verdad?, reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente. Que por demás, la propia Asamblea Nacional, en referéndum del 16 de julio del 2017, se quedó en que 7.500.000 venezolanos dijeron que es ilegal e inconstitucional. Otra de las cosas que el gobierno quiere de la MUD es que acepte lo que el oficialismo define como guerra económica, que consiste en el saboteo a las políticas económicas del gobierno. Quiere decir que el gobierno quiere que la MUD, el G4, diga que estamos como estamos por una guerra económica, no por las políticas del gobierno, sino por la guerra económica. Por otro lado, está exigiendo el gobierno que sus adversarios, vale decir el G4, pidan el cese de las sanciones en la comunidad internacional. Como usted aprecia, el gobierno tampoco está llevando a la mesa de diálogo o de este diálogo, no está llevando nada que tenga que ver con la solución de la crisis del país, de la crisis social y económica, porque ellos muy por el contrario quieren que el G4 MUD diga que efectivamente lo que sucede en Venezuela es parte de una guerra económica, que ya el gobierno ha identificado a Estados Unidos como el protagonista de esa guerra económica y que entonces ellos no tienen nada que ver con el problema, que les habiliten las cuentas, los corruptos que les congelaron las cuentas en Estados Unidos, en Europa y en otros países, y que los venezolanos sigamos viviendo en el paraíso que implica el mar de la felicidad, a donde cubanos y ahora venezolanos estamos dejando la vida. Vamos a ver qué va a terminar sucediendo. De momento, usted tiene que tener claro que el diálogo no resuelve en la crisis económica, lamentablemente para el G4 y lamentablemente para el gobierno, que los dos no presentan, no muestran interés en lo que debe ser lo superior. La gente se está muriendo de hambre. Vamos al corte. Bueno, entonces, visto la agenda del diálogo, podemos concluir que no existe cambio, ni siquiera en la elección presidencial. Que se convoque la elección presidencial, bueno, perfecto, se convoca, y así gane un presidente de oposición, no va a existir cambio, porque el problema fundamental lo constituye la Asamblea Nacional Constituyente, que es el grillete que el gobierno le puso al venezolano. Es ahí donde está fundamentalmente el problema. Ahora bien, eso no quiere decir que se pierde la vocación democrática, eso no quiere decir que se pierde la vocación de la lucha. Es todo lo contrario, nosotros tenemos que pensar qué sucede si el diálogo fracasa. Bueno, si el diálogo fracasa, entre otras razones, porque su agenda no contiene el problema fundamental que es las políticas económicas, pues ¿qué va a suceder? Se afianzarán más las presiones internacionales sobre el gobierno de Venezuela, no existirá más diálogo y cualquier posibilidad sería de negociación. De negociación. Pero ¿cómo sería una negociación en el caso de Venezuela? Tendría que pasar primero el chavismo, el gobierno, la Fuerza Armada, primero por el entendimiento del problema que se vive y dónde está su origen. Ustedes saben que uno de los problemas que tienen los alcohólicos cuando son alcohólicos es que para que puedan empezar a
a curarse de alguna manera, a rectificar su conducta, es admitir que lo son. Bueno, así le pasa al gobierno. El gobierno, para avanzar en una solución concertada, negociada, tiene que pasar por admitir que el marxismo fracasó en Venezuela y es precisamente el epicentro de su política económica la responsable de la diáspora que se está produciendo de venezolanos en el mundo y de las muertes que se están produciendo y se seguirán produciendo lamentablemente cuando los venezolanos lanzados al mar de la felicidad no encuentren sino la muerte y no la felicidad, buscando tierras libres. De tal manera entonces que lo que va a aumentar también es la conflictividad social, va a aumentar, la protesta social va a aumentar. El gobierno va a jugar a que Venezuela entre de forma definitiva en el modelo de Estado comunista a donde hay elecciones. Pero lo que pasa es que en Venezuela consiguieron la fórmula para que el gobierno, la fórmula para que la oposición, entre en el Estado comunal sin que nada cambie. Y precisamente por eso es que usted puede tener un presidente de oposición que mientras exista la Asamblea Nacional Constituyente con un fuero supraconstitucional, pues estará sometido a lo que diga esa Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que es de vida o muerte para el gobierno que el G4 MUD reconozca lo que los venezolanos no reconocemos, que es la legitimidad y legalidad de esa Asamblea Nacional Constituyente. De ahí el por qué usted aprecia que los gobernantes de oposición, por cierto, gobernadores o alcaldes, han disminuido la vocería de oposición frente al modelo que se impone. Y entonces usted empieza a observar cómo va disminuyendo la carga en el discurso de oposición frente a la identificación de qué es y por dónde estamos atravesando. Frente a la situación aciaga donde estamos, a pesar del desaliento, a pesar de que se perdiera la esperanza, no podemos sumarnos a cultivar el pesimismo. Pero tenemos que decir sí, que en un esquema de negociación internacional con presión nacional, iríamos a una sola discusión, un nuevo Consejo Nacional Electoral con una única elección de Asamblea Constituyente originaria. Así como este diálogo tiene 5, 6, 8 puntos en una agenda internacional de presión máxima sobre Venezuela. Porque quiero decir una cosa, los cubanos que salieron de Cuba en búsqueda de países donde pudiesen tener libertad, no es nunca la cantidad de venezolanos que está saliendo. Vale decir, Venezuela sí va a constituir un problema para los países de la región y un problema grave. Ya en el norte de Santander, el gobernador ha dicho que están requiriendo, y la canciller así lo reafirmó, que están requiriendo ayuda internacional de Naciones Unidas para atender en el norte de Santander el cuadro que están presentando los venezolanos. Entonces, llegado el momento, existirá la presión internacional que tiene que conjugarse con la presión nacional en decir hay que darle un destino a la nación y ese destino es lo que el venezolano quiera decidir. Lo que el venezolano quiera decidir. Y tiene que decidir en este conjunto de cosas que le devuelvan la posibilidad de tomar en su mano la decisión para decir cómo es que se va a resolver esto en un solo evento de carácter electoral, presionado por una negociación de carácter internacional, dado que el sistema marxista que se impone en Venezuela fracasó de manera estrepitosa, que los venezolanos están en la calle buscando comida a como dé lugar. Entonces, no caigamos en el espejismo, por favor, de creer que una elección presidencial resuelve la crisis de Venezuela, porque no la resuelve.
no las resuelve. Cuidado, y una aceptación de un proceso electoral presidencial atornilla el Estado comunal, pero se atornilla la oposición participando en un esquema que no va a cambiar nada, pero que sí atornilla el modelo de Estado comunal. Porque como la nueva conformación del Estado está en pleno proceso de elaboración que nadie conoce en esa Asamblea Constituyente, entonces gobernadores de oposición y alcaldes de oposición y a lo mejor un presidente de oposición puede quedar ensartado en un esquema de Estado comunal. Y después Maduro le exhibirá al mundo que este es un comunismo superior al de Cuba, porque entonces en este comunismo en Venezuela, aparte del PSUV, que es el partido oficial del Estado, participan en algunas cuotas partidos de oposición dentro de la implantación del esquema comunista. Ojo con eso. Nosotros tenemos que tener claro que una elección presidencial no resuelve los problemas de los venezolanos que son de carácter económico. Y las leyes que está implantando la Asamblea Nacional Constituyente son las leyes de carácter económico, no para reforzar los esquemas de libertad, los esquemas de empresa privada, sino para reforzar precisamente los esquemas del estatismo. Entonces, no caigamos nosotros en el espejismo de creer que un candidato que pueda venir a arrasar una elección pueda ganar las elecciones. Ojo con eso. Un presidente no cambia la forma de Estado teniendo la Asamblea Constituyente en pleno funcionamiento. Si no se liquida la Asamblea Constituyente, no habrá posibilidad de cambio, y eso es lo que lamenta uno siempre de la discusión que se da en el diálogo, porque no se abordan los problemas en la profundidad y en la magnitud que deben discutirse. Vamos al corte. Bueno, ya terminando, también quiero expresar algunas interrogantes que quiero que usted me responda. Y desde cualquier parte del país me puede responder sin lugar a dudas. Lo primero que uno debería consultarle a los tachirenses, por ejemplo, y a los venezolanos en líneas generales, ¿usted cree que se deba celebrar la Feria Internacional de San Sebastián en el marco de esta profunda crisis que vivimos los venezolanos? ¿Usted cree que es prudente? ¿Usted cree que es cónsono con la crisis que vive el país celebrar una feria y una fiesta como es la de San Sebastián? ¿Dónde están las ganancias de la feria para quienes son? Vale decir, envíeme su mensaje de texto con su respuesta de si usted cree que la feria debe celebrarse. Por otro lado, bueno, ya les dije que la Asamblea Nacional Constituyente mandó a validar para el 28 y 29 a los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. Y yo que también quiero preguntarle, ¿usted en esta oportunidad va a ir a validar por los partidos que se están mencionando? Bueno, con esto llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mañana mi artículo en La Nación, para que estén pendientes. Yo de todas maneras por Facebook, Twitter y por WhatsApp lo comparto también. Pendientes porque voy a terminar de explicar entonces lo de la propuesta de que el venezolano decide. Bueno, Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho. Nos encontramos el próximo lunes con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos. Por favor, déme usted a mí también su bendición. Bendición que tanto espero. Que tengan un provechoso fin de semana. Gracias.